El hambre más voraz de la existencia no nace en el estómago, sino en el abismo del pensamiento. En ese espacio sagrado y temido, donde el deseo se convierte en la fuerza invisible, pero palpable, que mueve los hilos de la civilización entera. Aquello que, con ligereza o juicio llamamos lujuria, es en realidad el motor más potente del universo humano, una energía tan antigua y fundamental como las estrellas que ha sido sistemáticamente malinterpretada, perseguida y ocultada bajo densas capas de moralismo, culpa y un miedo ancestral a lo que no se puede controlar. La narrativa dominante, forjada durante siglos de dogmas religiosos y estructuras sociales represivas, ha conseguido amputar de la psique colectiva la comprensión de esta energía. Hemos sido condicionados a ver el deseo intenso como una mancha, un pecado capital, una desviación que amenaza el orden. Este prisma distorsionado ha llevado a una profunda fragmentación del ser. Una parte de nosotros anhela la expansión, la conquista y la experiencia plena, mientras que otra, adoctrinada por el miedo, se dedica a la autoflagelación y a la supresión de esa misma vitalidad. El resultado es un estado de constante guerra interna, un freno de mano puesto a la propia evolución personal. La represión de la lujuria no solo esteriliza nuestra vida íntima, sino que también atrofia nuestra ambición, nuestra creatividad y nuestra capacidad de manifestación en el mundo material. Cuando tememos el poder de nuestro deseo más primario, inevitablemente tememos nuestro propio potencial. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Esta pulsión, mal llamada lujuria, es de hecho la manifestación de la fuerza vital, que busca su expresión y su ascenso. Es el impulso biológico y espiritual que nos empuja a la completitud, a trascender el estado actual. Al entenderla y canalizarla conscientemente, dejamos de ser víctimas de su aparente caos y nos convertimos en sus maestros. El deseo, en su estado puro, no es promiscuidad ni desenfreno superficial. Es la voluntad de vivir magnificada, la pasión por la existencia, el anhelo de dejar una huella significativa. Es la matriz de toda intención poderosa. A lo largo de estas líneas, vas a descubrir que lo que siempre te contaron sobre esta pulsión, desde los sermones hasta la terapia superficial, es apenas la superficie turbulenta de un océano mucho más profundo, oscuro y fascinante. Es un viaje de inmersión en la alquimia interna, donde la energía cruda de la sexualidad y el deseo se transmuta en oro puro de propósito y logro. Vamos a desmantelar los mitos que atan tu mente y a reintroducirte a tu propia fuente inagotable de poder. Comprenderás cómo las figuras históricas más influyentes, desde los grandes pensadores y artistas hasta los líderes empresariales más audaces, no solo toleraron su deseo, sino que lo utilizaron como un motor secreto, una reserva de combustible psíquico que la mayoría ignora. Ellos no reprimieron, transmutaron. La promesa es simple, pero sus implicaciones son radicalmente transformadoras. Al terminar este recorrido, dejarás de ver el deseo como una debilidad moral, un vicio a combatir o una fuerza puramente caótica. En su lugar, lo entenderás como el combustible secreto de tu vitalidad inagotable, el origen de tu creatividad más audaz y el catalizador fundamental de tu capacidad de conquista en cualquier ámbito. Es la chispa primordial que enciende todo progreso y toda manifestación elevada de la voluntad humana, desde la invención intuitiva de la rueda hasta los proyectos más ambiciosos de exploración espacial, pasando por las más sublimes obras de arte que conmueven el espíritu y las conquistas empresariales que redefinen mercados. Es, en esencia, la clave para desbloquear esa versión de ti mismo que siempre has sabido que está destinada a más. Lo que sigue no es solo una explicación teórica o un ensayo psicológico abstracto. Es una auténtica llave maestra para penetrar el funcionamiento de tu propia psique y comprender, a un nivel visceral, por qué te sientes irrevocablemente atraído, o, a veces, violentamente repelido, hacia lo que te atrae. Y, crucialmente, cómo esa fuerza, una vez bien entendida y magistralmente dirigida, puede ser el vector para elevar tu vida a niveles de intensidad, propósito y logro que hasta ahora solo habías considerado fantasías. El misterio que envuelve a la mente cuando se encuentra bajo el influjo del deseo y la fascinación es la cripta donde se esconden los secretos más profundos sobre nuestra propia naturaleza, sobre nuestra capacidad ilimitada de creación y, paradójicamente, de destrucción. Y todos esos secretos están a punto de ser revelados para que puedas tomar las riendas de tu energía más salvaje. El desmoronamiento de las falsas creencias, desmantelando los mitos de la lujuria. Durante siglos, la sociedad en su conjunto,
Las instituciones religiosas que buscan la obediencia y una moralidad restrictiva basada en la contención nos han adoctrinado con una serie de mitos sobre la lujuria que han limitado drásticamente nuestra capacidad de autoconocimiento, de expresión genuina y de conexión íntima. El mito más corrosivo, el más extendido y el que ha causado mayor daño psicológico es la idea de que esta pulsión es algo intrínsecamente sucio, pecaminoso o inherentemente destructivo. Esta narrativa sostiene que el deseo debe ser extirpado de la conciencia, sofocado con disciplina férrea o, en el mejor de los casos de la tolerancia social, canalizado de forma tan diluida que pierda su potencia original, como si fuera una toxina que debe ser neutralizada. Esta visión reduccionista y represiva ha generado una cultura de la negación y la culpa que ha resultado, a escala global, en una epidemia silenciosa de neurosis crónicas, disfunciones sexuales que socavan las relaciones y una profunda alienación del cuerpo y los mensajes vitales que éste constantemente emite. Sin embargo, la realidad biológica, psicológica y, para aquellos que exploran, la realidad espiritual es que la lujuria no es un veneno, sino energía vital pura. Es el impulso primario e indomable de la vida queriendo perpetuarse, expandirse y manifestarse en su forma más intensa y desinhibida. Negarla, repudiarla o intentar castigarla es negar una parte fundamental de la arquitectura de nuestro ser. Es un intento fútil de vivir con medio pulmón, sacrificando la profundidad de la experiencia humana en el altar de la corrección superficial. El deseo como impulso de excelencia. Otro mito muy común es que el deseo intenso nubla la inteligencia de manera permanente, convirtiéndonos en esclavos irracionales. Si bien es innegable que altera el juicio racional momentáneamente, especialmente en la fase de gratificación impulsiva, también es capaz de operar como un láser mental, agudizando los sentidos y la capacidad de enfoque hacia un objetivo específico con una precisión inigualable. La historia está llena de ejemplos de genios que usaron su deseo más profundo, no necesariamente sexual, sino de poder, conocimiento o creación, como el motor implacable de sus logros. El deseo, dirigido conscientemente, se convierte en una herramienta de concentración formidable, una especie de lente de aumento de la voluntad, capaz de sostener el esfuerzo a largo plazo, donde la simple disciplina falla. El cerebro, el epicentro del fuego. También se propaga erróneamente la idea de que la lujuria es solo física, ignorando que el verdadero epicentro, el órgano sexual más importante y potente, es el cerebro. Creer que el deseo nace en el cuerpo es como pensar que un incendio se origina en la madera y no en la chispa. El verdadero fuego se enciende y se aviva en los recovecos de la imaginación, en la arquitectura de la anticipación y en los complejos circuitos de la memoria. Es en la mente donde se construye el objeto de deseo y se le dota de un significado trascendente, donde una simple interacción se convierte en una fantasía elaborada o donde un proyecto abstracto toma la forma de una necesidad visceral. Al romper estos prejuicios, empezamos a vernos no como víctimas indefensas de un mero instinto animal, sino como poseedores de un sistema de señales sofisticado y potente que, una vez comprendido, nos permite navegar la existencia con una brújula mucho más precisa, dictada por nuestra propia voluntad y ambición. Pero para entender esto, debemos sumergirnos en los engranajes ocultos y fascinantes de nuestra estructura mental, la arquitectura invisible del anhelo, la neuroquímica del deseo y la tensión creativa. Entrar en la psicología del deseo es asomarse a un laboratorio químico de una complejidad asombrosa, donde la neurobiología se encuentra con la voluntad. En el centro de este proceso se encuentra la dopamina, ese neurotransmisor clave que, contrariamente a la creencia popular, no se encarga del placer en sí mismo. Ese es el dominio de los opioides endógenos, sino de la búsqueda, la motivación y la anticipación. La mente humana está biológicamente diseñada para desear más intensamente de lo que está diseñada para poseer o disfrutar una vez conseguido. Este es el mecanismo evolutivo que nos ha mantenido en movimiento desde las cuevas hasta las salas de juntas. El deseo es, por lo tanto, un estado de tensión creativa, un circuito de recompensa activado que nos empuja incesantemente a movernos, a buscar, a trascender nuestras circunstancias actuales y a perseguir lo que percibimos como la próxima gran recompensa. Cuando sentimos esa atracción irresistible, nuestro cerebro activa áreas interconectadas que están ligadas no solo al placer potencial, sino también a la supervivencia, al aprendizaje y a la priorización de recursos, reasignando energía mental del análisis frío a la persecución ardiente. Dale like, suscríbete y comparte.
El deseo como distorsionador de la realidad y motor de logro. Lo más fascinante es la manera en que el deseo opera como un poderoso distorsionador y reorganizador de nuestra percepción de la realidad. Bajo su intensa influencia, el objeto de nuestro anhelo, ya sea la conexión íntima con una persona específica, la culminación de un objetivo profesional de alto calibre o la adquisición de una posesión que simboliza un nuevo estatus, se convierte en el centro neurálgico, el sol gravitacional, de nuestro universo perceptivo. De repente, todos nuestros recursos cognitivos se ponen a su servicio. Esto incluye desde la memoria de trabajo, que se enfoca en estrategias para acercarnos al objetivo, hasta la capacidad de planificación a largo plazo, que reorganiza prioridades y sacrificios. Todo se alinea y se focaliza con una precisión láser para alcanzar ese punto de satisfacción o posesión. Esta focalización extrema, a menudo tildada de obsesiva o maniática por observadores externos que no comparten la intensidad del fuego interno, explica por qué, cuando deseamos algo o a alguien con una intensidad visceral que toca lo más profundo de nuestro ser, somos capaces de realizar proezas de creatividad, resistencia física y mental, y persistencia inquebrantable. Son gestas que, en un estado de calma, apatía o simple indiferencia, nos parecerían completamente imposibles, agotadoras o francamente absurdos. El deseo, por lo tanto, no debe ser visto como un estado pasivo o de simple contemplación. Es, en su esencia más pura, una movilización total del ser, una declaración de guerra activa contra la inercia que paraliza, la mediocridad que conforma y la complacencia que adormece. Y es precisamente esta naturaleza explosiva, esta fuerza casi tectónica y movilizadora, la que nos obliga a la reflexión más importante. ¿Cómo podemos convivir con ella, sin ser inevitablemente consumidos por su fuego descontrolado, sino, por el contrario, utilizándolo como una fragua interna para moldear y forjar intencionalmente nuestra realidad? La respuesta no está en la anulación, sino en la maestría, el arte de dirigir el relámpago, la transmutación energética del deseo. El verdadero poder no reside en la represión ciega que niega nuestra naturaleza humana, el ascetismo forzado que ignora la biología o la negación moralista que juzga al mensajero en lugar de comprender el mensaje, sino en el control consciente y la canalización efectiva, inteligente y estratégica de la energía del deseo. Intentar eliminar la lujuria, el apetito o el impulso de la psique es una empresa no solo fútil, sino intrínsecamente peligrosa. Es equivalente a intentar detener un río caudaloso en pleno deshielo con las manos desnudas. La presión contenida no desaparece, simplemente se incrementa de manera invisible, operando en las sombras del subconsciente, hasta que la presa de la consciencia se rompe. Cuando esto ocurre, las consecuencias emocionales y conductuales suelen ser devastadoras. El surgimiento de adicciones compulsivas, el desarrollo de neurosis complejas, explosiones impulsivas descontroladas o tendencias hacia la destructividad autodirigida. La represión nunca elimina la energía, simplemente la desvía hacia el inconsciente, donde opera con efectos tóxicos y sin supervisión racional. La alquimia de la transmutación. La clave de la maestría personal y del desarrollo del carácter reside en la transmutación. Este es el proceso alquímico, profundo y transformador, de tomar esa potente carga eléctrica, esa energía psíquica bruta, el elan vital o la fuerza kundalini de algunas tradiciones, y redirigirla. El propósito ya no es su satisfacción inmediata, superficial e irreflexiva, sino orientarla hacia propósitos que nos engrandezcan en el sentido más amplio, que construyan nuestro legado, que materialicen una visión de futuro y que eleven nuestro nivel de conciencia más allá de la reacción instintiva. Esta idea, que es central en filosofías esotéricas milenarias, la psicología profunda de C.G. Jung y las prácticas de superación personal moderna, sostiene una verdad fundamental: la misma fuerza ardiente y visceral que, si se deja sin control, puede llevar a una obsesión destructiva, al autosabotaje o al conflicto interpersonal, es la misma que puede impulsar un logro monumental. Una persona que comprende, acepta y valora su propio fuego interior puede usar esa misma energía que siente por otra persona o por cualquier otra fuente de deseo intenso y canalizarla para escribir una obra maestra literaria o artística que perdure, para cerrar un trato comercial millonario que cambie el juego, para fundar una empresa disruptiva que desafíe el status quo o para transformar su propio cuerpo a través de la disciplina física y el entrenamiento extremo, forjando un nuevo nivel de autodisciplina. La energía vital es, en sí misma, neutra. Son únicamente la intención consciente y la dirección estratégica que le imprimimos
las que le confieren un valor constructivo o destructivo. La transmutación es, en esencia, la madurez de la voluntad. Voluntad de hierro y magnetismo personal. Controlar esta energía requiere una autoobservación constante y despierta. Significa reconocer el impulso, la oleada de dopamina, en el instante preciso en que nace, y, en lugar de actuar reactivamente, sostener esa tensión interior y decidir, con una voluntad de hierro, hacia dónde enviarla. Esta es la diferencia fundamental entre ser un esclavo pasivo de los instintos primarios y ser un maestro consciente de la propia fuerza vital. La transmutación es la práctica de sostener el deseo sin ceder al impulso, convirtiendo la tensión acumulada en el motor de la acción productiva. Al aprender a canalizar el deseo en lugar de reprimirlo o sucumbir a él, la persona se vuelve intrínsecamente magnética, pues ya no emana una necesidad desesperada de satisfacción, sino una potencia controlada y una vitalidad contenida que todos en su entorno perciben y respetan. Pero, ¿cómo saber exactamente cuándo estamos siendo influenciados por esta fuerza arrolladora antes de que sea demasiado tarde para ejercer la dirección consciente? El lenguaje secreto de la invasión energética. ¿Cómo leer las señales internas? Existen señales de estar bajo el impacto del deseo que a menudo pasan completamente desapercibidas para quien no está entrenado en la escucha interna y la somática. Son el mapa que la psique nos da para informarnos de una movilización interna de recursos. La primera señal fisiológica es una alteración en el ritmo respiratorio, que se vuelve notablemente más superficial, más rápido, y se localiza alto en el pecho, indicando que el sistema nervioso simpático, lucha o huida, persecución, se está preparando para la acción o la cacería. La respiración se vuelve la primera ancla que podemos usar para recuperar el control. Distorsión del tiempo y agudización sensorial. Otra señal inequívoca y profundamente subjetiva es la distorsión del tiempo. Cuando el deseo toma el mando, los minutos se comprimen hasta parecer segundos si estamos cerca del objeto de atención o en la fase de anticipación. Inversamente, se estiran hasta sentirse como siglos si estamos lejos o esperando el encuentro. El deseo es un modificador temporal, un indicador de la importancia subjetiva. Existe también una hipersensibilidad sensorial, una especie de agudización de los sentidos donde los sonidos, los olores y las texturas se perciben con una nitidez inusualmente alta, casi dolorosa, ya que el cerebro está en modo de máxima absorción de información ambiental relevante, buscando cualquier indicio o pista relacionada con el objeto deseado. El monopolio de la mente. A nivel mental y cognitivo, la señal más clara es la rumiación obsesiva. Si te encuentras volviendo una y otra vez, de manera incontrolable, a la misma imagen, al mismo escenario mental o a la misma fantasía, es una prueba irrefutable de que la energía del deseo ha capturado y monopolizado tu capacidad de atención y tu memoria de trabajo, desplazando otras prioridades. También se manifiesta en una disposición inusual y repentina a correr riesgos que en un estado de calma considerarías absurdos, irracionales o desproporcionados, porque la recompensa anticipada ha inflado su valor más allá de todo juicio lógico. Reconocer estas señales en su etapa inicial, cuando el pulso aún es solo una sugerencia y no un torrente, es lo que permite pasar del impacto ciego y la reacción impulsiva a la dirección consciente de la propia energía. No se trata de intentar apagar o silenciar la señal de deseo. Se trata de aprender a leer el mapa sofisticado y lleno de poder que esa señal nos está mostrando, y usar la respiración y la atención plena como herramientas de navegación. La lujuria y el deseo son, en última instancia, las expresiones más puras y potentes de nuestra voluntad de ser, de expandirnos y de conectar con la vida. A medida que exploramos estas dimensiones, queda claro que el impacto de esta energía en nuestra vida es total y definitorio. Define nuestras relaciones más íntimas, moldea nuestras ambiciones más elevadas y forja la estructura de nuestra identidad. Lo que está por venir en tu propio descubrimiento personal es aún más revelador, pues una vez que comprendes que el deseo es, de hecho, el lenguaje secreto con el que la vida te susurra sus mayores posibilidades y sus secretos más profundos, dejas de temer a la sombra de tus pasiones para empezar a caminar con la seguridad inquebrantable de quien conoce y domina el fuego atómico que lleva dentro. Cada latido acelerado, cada pensamiento persistente y cada mirada cargada de intención son piezas irreemplazables de un rompecabezas que, al completarse, revela la imagen de un ser humano verdaderamente libre, soberano y poderosamente realizado. El deseo no es tu amo, es tu combustible.
Aprende a dirigirlo y no habrá límite para lo que puedas construir. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.